Hoy vamos a hablar sobre los articuladores y los arcofaciales. Articuladores y arcofaciales. ¿Qué son los articuladores? Los articuladores son aparatos mecánicos rígidos a los cuales se le van a transferir las relaciones verticales y horizontales de la relación maxilomandibular. ¿Cuáles son los tipos de articuladores que tenemos? Son 4. Tenemos el clase 1, que es el articulador de bisagra simple, el clase 2, que es el articulador de línea plana, el clase 3, que es el articulador semiajustable, y el clase 4, que es el articulador totalmente ajustable. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El clase 1 no se puede considerar realmente un articulador, son simples instrumentos de sostén. Estos van a reproducir solo la relación estática con la cual se monta el modelo. Las funciones de estos es que es un instrumento simple de sostén de los modelos, acepta solo un registro interoclusal estático y permite realizar solo movimientos verticales. Los clase 2 son los que reproducen los movimientos de cierre y apertura y movimientos de protrusión y lateralidades. Van a realizar los movimientos con una angulación fija del articulador y estos no van a permitir el uso del arco facial. Los clase 3 es un instrumento con trayectorias condilares individualmente ajustables tanto en el plano vertical como en el plano horizontal y debe permitir una aproximación aceptable de la distancia anatómica entre el eje de rotación y los dientes protésicos. Estos pueden ser de dos tipos, de tipo arcón y de tipo no arcón. Cuando hablamos del tipo arcón, este tipo de articulador tiene los cóndilos en el poste y las cavidades glenoideas en la rama horizontal superior. Las fosas mecánicas se localizan en la parte superior del articulador, simulando la posición de las fosas glenoideas en el cráneo. Cuando hablamos de los tipos no arcón, estos tienen los cóndilos fijos en la rama horizontal superior y una guía ajustable en el poste. Las trayectorias condilares es que simulan las fosas glenoideas y están localizados en la parte inferior del instrumento, mientras que los elementos condilares estos se van a encontrar en la parte superior del articulador semiajustable. Los clase 4 son articuladores totalmente ajustables, que van a permitir el ajuste independiente de cada cóndilo y consiguen duplicar la trayectoria unilateralmente y su recorrido mediante la transmisión del movimiento registrado por el pantógrafo. Las funciones de los articuladores clase 4 es que aceptan registros dinámicos tridimensionales, van a orientar los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares y van a reproducir todos los movimientos mandibulares basados en los trazados pantográficos. Las partes de un articulador. Entonces, en la rama superior vamos a tener un tornillo para ajustar el vástago y una plotina portamodelos. Las guías condilares, los tornillos ajustables de las guías condilares, los espaciadores y los pernos. En la rama inferior tenemos los elementos condilares, la mesa incisal y la platina portamodelos. Los arcos faciales. ¿Qué es el arco facial? El arco facial es un complemento indispensable de los articuladores semiajustables o totalmente ajustables, ya que este va a permitir el montaje del modelo superior a la rama superior del articulador en la misma posición que el maxilar ocupa respecto al cráneo. Los arcofaciales se van a clasificar en dos tipos, los anatómicos y los cinemáticos. El arco facial anatómico va a registrar varias de las referencias anatómicas del paciente, para luego trasladarlas al articulador semiajustable y permite la ubicación espacial del maxilar superior en base a un plano denominado axio orbitario. El arco facial cinemático determina los valores individuales de diversos parámetros del paciente, tales como el eje de bisagra exacto, la guía condilia, el ángulo de Bennett, proporcionando la información necesaria para la programación de un articulador totalmente ajustable. ¿Cuáles son los componentes del arco facial del sistema A2? Tenemos el arco facial, el tronco de montaje, la horquilla, el posicionador nasal y el destornillador. El arco facial se compone de dos brazos laterales con sus tornillos de rotación, el tornillo central que une ambos brazos laterales, el travesaño que está diseñado para soportar el posicionador nasal y soportar el tronco de montaje, las olivas que se introducen en los conductos auditivos externos y el apuntador orbital con su respectivo tornillo de fijación. El tronco de montaje, su función es soportar la horquilla. Reemplaza el arco facial al momento de hacer el montaje del modelo superior en el laboratorio. Los componentes del tronco de montaje son el brazo vertical, el brazo horizontal, el conector simple, el vástago corto, el vástago largo y el conector doble. La horquilla es un artefacto en forma de herradura que junto con la godiva sirven para obtener
una indentación dentaria lo más nítida posible de los bordes incisales y las cúspides de las molares de las piezas dentarias superiores. El posicionador nasal va a ser la parte del arco facial que se coloca en la parte media de la barra cruzada y sirve para lograr el punto anterior de referencia craneal para el registro con el arco facial. Los componentes del posicionador nasal son el apoyo nasal, la columna vertical, el tornillo superior, una ranura para unirlo al arco facial y el tornillo inferior. Con el registro del arco facial, no solo se logra el montaje del modelo superior en la rama superior del articulador, reproduciendo la posición tridimensional de la maxila con respecto al cráneo, sino que además nos permite determinar arbitrariamente dos cosas: un eje de rotación mandibular o eje de bisagra y un plano de referencia denominado plano axio-orbitario. ¿Qué son este eje de bisagra y el plano axio-orbitario? Para entender estos conceptos es necesario considerar el arco facial. Utiliza tres puntos de referencia, dos posteriores y uno anterior. Las referencias posteriores corresponden a los ejes de rotación o de bisagra de cada cóndilo, los que se registran arbitrariamente en el conducto auditivo externo mediante las olivas del arco facial, mientras que el punto de referencia anterior se determina dependiendo del articulador a una distancia específica del puente nasal con la ayuda del posicionador nasal. Los dos puntos de referencia posteriores más el punto de referencia anterior entonces nos va a dar el plano eje orbitario, más conocido como el plano axio-orbitario, y este plano axio-orbitario representa así a la rama superior del articulador. En resumen, el empleo de un articulador semiajustable con su respectivo arco facial nos va a permitir reproducir la posición de la maxila en el cráneo y a través de esta la de la mandíbula al cráneo, más concretamente a su eje de bisagra o su eje de rotación. Una vez montado el modelo inferior, podemos registrar en el articulador la distancia entre el eje de bisagra y las piezas dentarias inferiores, con lo que se establece un arco de cierre mandibular para cada pieza dentaria inferior. Esta es una de las razones por la cual el eje de bisagra es tan importante, ya que nos permite duplicar en forma bastante aproximada el arco de cierre mandibular del paciente en el articulador.